Bueno, hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la resolución del modelado en espacio-estado de sistemas, ¿sí? Vamos a empezar con la primera forma que vimos de modelar, que era con definir las variables de estado relacionadas a aquellos elementos que almacenaban energía, ¿bien? En este caso, ¿sí? Tenemos tres elementos que almacenan energía, que es la inductancia 1, la inductancia 2 y el capacitor. Por lo tanto, las variables de estado van a estar relacionadas a las variables que tenemos en estos sistemas, que para la inductancia 1 va a ser la corriente, para la inductancia 2 es la corriente I2, y va a ser la caída de tensión en el capacitor. ¿Bien? Por lo tanto, empezamos planteando las ecuaciones, ¿sí? Para la tensión de entrada 1, ¿sí? Tenemos que es igual a la caída de tensión en la resistencia por la corriente I1 más la caída de tensión en la inductancia, que es L1 por la derivada de la corriente, más la caída de tensión en el capacitor. Para la tensión de entrada E2, ¿sí? Tenemos que es la caída de tensión en la inductancia 2 más la tensión en el capacitor. Este sistema tiene dos entradas y dos salidas, ¿sí? Bueno, y por último nos queda plantear una tercera ecuación, ¿sí? Que es la derivada de la tensión del capacitor, ¿sí? Como la suma de las corrientes por la capacitancia. Esa sería la derivada, ¿sí? Recuerden que la caída de tensión en el capacitor es la integral, pues 1 sobre C por la integral de la corriente diferencial T. Bueno, entonces, ahora, ¿sí? Vamos a definir nuestras variables de estado, ¿sí? X1 yo la definí igual a I1, ¿sí? Que es la corriente de la inductancia 1. X2 es la corriente que pasa por acá, X2 igual a la tensión en el capacitor y X3 igual a la corriente I2. Bien, entonces X.1 es la derivada de la corriente I1 respecto al tiempo, X.2 es igual a BC punto, la derivada de la tensión en el capacitor, y X.3 es igual a la derivada de la corriente I2 respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que nos queda hacer es tomar estas tres ecuaciones y despejar esas variables de estado, ¿sí? Y reemplazar donde está la corriente I1, poner X1, y donde está la tensión del capacitor, poner X2. ¿Bien? Entonces, en este caso, yo de la primera ecuación, en la segunda ecuación, ¿sí? Esta ya está, la vamos a reemplazar nada más. Entonces, de la primera ecuación, lo que despejo es X.1, que es igual a la derivada de I1 respecto al tiempo. Bien, si despejamos eso, nos queda igual a E1 sobre L menos R1 sobre L por X1, porque estaba multiplicado por la corriente I1, menos 1 sobre L por BC, pero BC es X2. Bien, lo mismo hacemos con la ecuación 2, ¿sí? Me va a quedar que X.3, ¿sí? Que es esta, es la derivada de I2 respecto al tiempo. Bien, y me va a quedar que es E2 sobre L2 menos BC, que es 1 sobre L2, perdón, por BC, ¿sí? Y BC es X2. Bueno, y la tercera ecuación es reemplazar en X.2, ¿sí? Igual a 1 sobre C X1 más 1 sobre C X2. Bien, ya teniendo estas tres ecuaciones yo puedo pasar a armar las matrices del sistema.
Y lo otro que queda definir son las salidas, las ecuaciones de salida. Estas serían las ecuaciones de estado y me faltan las ecuaciones de salida. ¿Bien? En donde I1, ¿sí?, es igual a la tensión que cae en la inductancia. ¿Sí? La tensión que cae en la inductancia es L1, ¿bien?, por X.1. Por lo tanto, yo tengo que reemplazar ahora que es X.1 y X.1, me faltó esto, ¿no? Y X.1 es igual a la ecuación esta que definimos acá, multiplicada por L1. Por lo tanto, me va a quedar E1 menos R1 X1 menos X2. Esa es I1. ¿Bien? Y la salida 2 es L2 por X.3. ¿Está bien? Que es la corriente, la derivada de la corriente. Y esa es igual a esta ecuación, ¿sí?, multiplicada por L2. Por lo tanto, me va a quedar E2 menos X2. ¿Bien? Y ahí ya tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para definir las matrices del sistema. Bueno, voy a borrar. Bueno, por lo tanto acá, ¿sí?, ya transcribí las ecuaciones, entonces tengo que armar las matrices que modelan este sistema, ¿sí? La matriz A, vamos a hacer de la otra manera para que quede completo. Este es nuestro vector de salida. Las ecuaciones de estado no es de salida del sistema, ¿sí? Y se acuerdan que estaba multiplicada por la matriz A y por el vector de estado, de las variables de estado. Entonces esta matriz A es la que tiene la información de estas ecuaciones. ¿Bien? Entonces, X.1, ¿sí?, aparece X1 y X2 y no aparece X3. Bien, entonces en el lugar de X3 va 0, bien, y acá va R sobre L1 y acá va menos 1 sobre L1. Esa es la primera fila, bien. Más, fíjense que este sistema, al tener dos entradas, esta matriz B va a tener dos columnas, bien. Y esta matriz es de 3 por 2, ¿sí? Y esta matriz necesitamos que tenga 2 por 1. Bueno, entonces, con respecto a X1, ¿sí?,
tenemos E1, por lo tanto esta es 1 sobre L1. Y para E2, acá no aparece, va a 0. ¿Bien? Para X2 puntos, ¿sí? Fíjense que aparecen X1 y X3, por lo tanto es 1 sobre C para X1, 0 para X2 y 1 sobre C para X3. Y con respecto a las entradas, no aparecen. ¿Bien? Después tenemos para X.3, ¿sí? Que no está X1, ¿sí? Aparece X2 y no aparece X3 y solamente nos aparece la entrada E2. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra ecuación de estado en forma matricial. Esta que está acá es la matriz A, esta que está acá es la matriz B, ¿sí? Y bueno, fíjense que todas tienen la compatibilidad para poder hacer operaciones matriciales. Después nos queda definir nuestra ecuación de salida, ¿sí? Acá tenemos dos salidas, I1 e I2, ¿sí? Por lo tanto, nuestra matriz C tiene 2 filas y 3 columnas para poder ser compatible y multiplicarse con el vector de estado X1, X2, X3, más la matriz D, ¿sí? Que en este caso la matriz D multiplica, ¿sí?, al vector de entrada. Por lo tanto, yo acá necesito que la matriz D sea de 2 por 2. ¿Está bien? Bueno, fíjense, la primera ecuación la ecuación de salida, ¿sí? Tengo la variable x1 y x2. Entonces viene menos r, ¿sí?, menos 1, 0. Y la segunda solamente aparece la ecuación, la variable de estado x2. Es así. Y en el caso de la ecuación de salida 1, ¿sí?, la I1, tengo la entrada E1 y para la I2 tengo la entrada E2. Bien, ese sería el sistema de ecuaciones que modelan este sistema. Esta que tengo acá es la matriz C y esta que tengo acá es la matriz D. Bien, bueno, ahora ¿qué nos queda hacer? Pasar esto a función de transferencia, que es lo otro que vimos. Bien, entonces yo ahora voy a volver a borrar el pizarrón. Voy a hacer completo este ejercicio para que a ustedes les quede bien, pero después les voy a explicar cómo trabajar de manera más sencilla cuando las matrices son de 3×3. Bueno, este sistema, al tener 2 entradas y 2 salidas, ¿sí?, yo la función de transferencia que voy a obtener va a ser una función de transferencia parcial, ¿bien? Entonces yo tengo que elegir qué entrada y qué salida voy a trabajar, ¿bien? En este caso yo elegí que voy a trabajar con la entrada E1, ¿sí?, y la salida I2, ¿bien? Por lo tanto, ¿sí?, para este sistema en particular, la matriz A es la misma, ¿sí?, no cambia en nada la matriz A. Lo voy a hacer chiquito, ustedes ya la tienen copiado para que no me ocupe tanto lugar en el pizarrón.
La matriz B que me queda, ahora queda una sola columna, que es la que afecta a la entrada E1. Bien. La matriz C solamente va a tener una fila, que es la que afecta a la entrada I2. Y la matriz D se convierte en 0, ¿sí? Porque para esta salida I2, la entrada E1 vale 0. ¿Bien? Entonces no me queda ningún elemento que comunique la entrada 1 con la salida I2. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, la función de transferencia del lazo cerrado, o de la planta en este caso, vamos a una función de transferencia, cuando E2 es igual a 0, I1 es igual a 0, ¿sí? La esfuerzo yo, me interesa, va a ser la matriz C por S por I menos A a la menos 1 por B, bueno, listo. Ya estaba escribiendo, si no hubiera escrito la punta. Y así de esta manera yo voy a obtener la función de transferencia. Bueno, vamos a trabajar con la obtención de la inversa de esta matriz. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar un poquito para obtener esto que está acá, que quizás ustedes no se acuerdan, vamos a tratar de hacer un refresh de álgebra. De todas maneras lo deben tener seguramente en los apuntes de cuando cursaron la materia. Bueno, lo primero que vamos a hacer, acuérdense que la inversa de una matriz se sacaba como la adjunta sobre el determinante. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser determinar esta matriz, ¿sí? S por I menos A, y luego vamos a calcular el determinante. La matriz S por I es una matriz diagonal, ¿sí? Que multiplica la variable S por la matriz identidad. Por lo tanto, en la diagonal aparece, ¿sí? La variable S menos la matriz A, como ustedes la ven acá, bueno, esta matriz S por I menos A les queda S más 1 sobre R1, perdón, ok, es R1 sobre L1. ¿Está bien? 0 más esto les queda 1 sobre L1, 0, ¿sí? Menos 1 sobre C, S, ¿sí? Menos 1 sobre C, acá tienen C, acá tienen 1 sobre L2, ¿bien? Y S. Esa es la matriz S por I menos A. Por lo tanto, yo acá lo que voy a hacer para tener espacio, acá voy a copiar S por I menos A porque tengo que borrar ahí abajo. ¿Bien? Bueno. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo que bueno, vamos a calcular el determinante de esta matriz. ¿Está bien? ¿Qué hace? Este por este por este. Después tengo este por este, ¿sí? Y me voy acá arriba, que se me hace 0. ¿Bien? Y después tengo este por este, que también es 0. ¿Sí? Menos. Tengo que hacer ahora la diagonal secundaria. Este por este, que es 0.
¿sí? Y después tengo este por este por este. ¿Está bien? Y después me queda, dice este, ¿sí? Por este por este. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahora se trabaja con eso, ¿bien? Tienen que trabajar matemáticamente y van a llevar a ese del cubo y eso sería la ecuación característica del sistema. ¿Bien? Ahora, voy a borrar porque tengo que trabajar con la adjunta de esta matriz, ¿sí? Y va a ocupar mucho espacio. Bueno, la matriz adjunta es la matriz de los cofactores, ¿sí? De S por I menos A, transpuesta. ¿Bien? Los cofactores, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Tenían que tomar el elemento 1, 1, ¿sí? Tapaban esa fila, esa columna y esa fila y sacaban el determinante relacionado a ese elemento. ¿Bien? Y iban formando la matriz de los cofactores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el elemento, el primero, ¿sí? El 1, 1, el cofactor de ese elemento, ¿sí? Si yo tapo esta fila y esta columna, me queda S al cuadrado, ¿sí? Menos con menos más 1 sobre C por L2, ¿sí? El determinante este que está acá, este chiquitito. Y eso lo multiplicaban por menos 1 elevado a este numerito que está acá, que en este caso sería 2. ¿Bien? Y así iban sacando cada elemento de esta matriz. Por lo tanto, a ustedes, la matriz de cofactores les va a quedar una matriz de 3 por 3 también, con todos esos determinantes que tienen que ir sacando. ¿Está bien? Y luego, a esa matriz de cofactores que van sacando con los subdeterminantes, la tienen que transponer para llegar a la adjunta. Ahora bien, ¿qué pasa? Generalmente en control, la matriz B y C, ¿sí? Siempre tienen ceros. Y ustedes recuerden que esta matriz la van a multiplicar por C y por B. ¿Bien? Entonces les conviene primero determinar, ¿sí? Qué elementos necesitan calcular para no calcular toda la matriz adjunta. ¿Bien? La matriz adjunta sería, en este caso, voy a hacer la transpuesta de esta. Bueno, esa sería la matriz adjunta. Entonces, de esta matriz que está acá, fíjense que ustedes tienen C por la adjunta de S por I menos A por B. Y generalmente la matriz B y C tienen muchos ceros. Entonces, si yo tengo esta matriz que es 0, menos 1, 0, ¿sí? Por la adjunta que voy a tener acá, si ustedes se fijan, de toda esta matriz, los únicos elementos que valen la pena calcular
es la fila 2, ¿sí? Porque los demás van a ser 0. Y a su vez, de esos elementos de la fila 2, cuando lo multipliquen por la matriz B, el único elemento que vale la pena calcular es el elemento A12 o el cofactor A12 de la matriz de cofactores. ¿Bien? Entonces, de los 9 cofactores que yo tenía que calcular, el único que debo calcular es el A12. Si yo lo calculo al A12, me queda que tengo que tomar esa fila y esta columna van a desaparecer, ¿sí? Entonces me queda este por este menos este por este. ¿Está bien? Entonces me queda menos 1 sobre C por S, ¿sí? Por menos 1 elevado al cubo. Por lo tanto, este me va a quedar positivo. ¿Bien? Entonces, cuando lo multiplique por este, me queda negativo y me queda menos 1 sobre C por S por L1. ¿Bien? Y ese sería el numerador de nuestra función de transferencia. Ahora voy a borrar y vamos a armar la función de transferencia total. Sobre el determinante que ya lo calculamos. Bueno, y esa sería la función de transferencia para que yo considero con E1 e I2. ¿Bien? Recuerden que la ecuación característica, ¿sí? Los polos del sistema, solamente está involucrada la matriz A, porque es la única que calculamos en el determinante. Entonces, los polos del sistema es igual a los autovalores de la matriz A y deberían ser negativos. En este caso, habría que darles valores a las resistencias, la inductancia y el capacitor y calcular numéricamente cómo queda la función de transferencia. Bueno, este es el primer ejercicio de esta clase.